Encendemos motores, nos preparamos para una nueva travesía cognitiva. Bienvenidos a bordo, viajeros y viajeras del saber, a una nueva expedición por los entornos de la ciencia y la tecnología en su programa Atomun por el Multimedio Telesur. Les habla Jack Bravo, su guía en esta inmersión por la interfaz de una humanidad en red. Interactuamos en Facebook a través de Atomun Telesur, en X como @AtomunTelesur y @JackTelesur, y por Instagram en @Atomun_Telesur. Sin más, ajusten sus receptores, entramos en fase de análisis. Codifiquemos qué preparó el equipo de producción. Los detalles a continuación, veamos. Bienvenidos a una edición histórica de Atomun. 200 años después del sueño de Simón Bolívar en Panamá, la independencia también se programa en códigos. En este programa especial, la bitácora cognitiva desglosa la mutación de la soberanía. Ya no solo se trata de fronteras terrestres, sino de servidores, propiedad de datos y el dominio de la inteligencia artificial. Más adelante analizaremos la necesidad de crear una anfictionía digital que frene la infoxicación y proteja la identidad de los pueblos del sur global y sus infraestructuras críticas ante amenazas externas que transgreden hasta el plano de las simbologías. De momento, conozcamos cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. Apple prevé presentar a finales del primer semestre de 2026 Apple Upgrade, un polémico programa de arrendamiento para sus principales dispositivos, gestionado junto a la firma financiera Klarna. El esquema contempla contratos de 24 meses para iPhone y Apple Watch y de 36 meses para iPad y Mac. Durante este tiempo, el usuario paga por el uso del equipo, pero al finalizar debe elegir entre devolverlo, cancelar un pago final para quedarse con él, o cambiarlo por un modelo más reciente y comenzar un nuevo contrato. Más que una nueva fórmula de financiación, la iniciativa refleja cómo la industria tecnológica explora modelos centrados en el acceso continuo antes que en la propiedad, en un contexto marcado por el aumento de los costos de fabricación y la presión sobre la cadena de suministro. El hardware empieza a seguir el camino del streaming, priorizar el uso permanente sobre la posesión del producto. El llamado oro negro de la ingeniería avanzada ya tiene un nuevo dueño. China completó el salto del laboratorio a la producción industrial masiva de fibra de carbono y con una capacidad cercana a las 171.080 toneladas anuales al cierre de 2025, concentrando más del 52% de la producción global. Pero el verdadero avance va más allá del volumen. El país logró dominar toda la cadena de fabricación, desde el precursor químico hasta los compuestos estructurales terminados, superando décadas de barreras tecnológicas. El impacto ya se refleja en la industria. La fibra de carbono está presente en el 95% de las palas eólicas del mercado chino, además de utilizarse en depósitos de hidrógeno de alta presión y refuerzos estructurales. Con este ecosistema, China ya compite de igual a igual con referentes históricos como Toray, de Japón, y Hetzel, de Estados Unidos. El pensamiento y legado del comandante Hugo Chávez cuenta desde ahora con un espacio digital de consulta pública que reúne, preserva y difunde su producción política, histórica y documental. Impulsada por la Fundación Hugo Chávez, la plataforma Chávez en línea pone a disposición de investigadores, estudiantes y ciudadanía un archivo multimedia con discursos, entrevistas, emisiones de Aló Presidente, fotografías, manuscritos y documentos que recorren la evolución de su pensamiento bolivariano. Además, incorpora herramientas de inteligencia artificial que facilitan la búsqueda, organización y consulta de este patrimonio documental, fortaleciendo su acceso y estudio para las nuevas generaciones. La evolución es constante y la marcha imparable. No olviden que el motor de este viaje es tu curiosidad e inventiva. Escríbanos al correo electrónico
atomun@telesurtv.net. Entramos a la primera escala técnica necesaria, pero mantengan la conexión porque de inmediato el espacio gamer toma el control para poner en prueba los reflejos y sentidos de cualquiera. Volvemos después de la pausa con más de Atomun a través de su interfaz de Telesur. Deer and Boy, el primer videojuego del estudio Lifeline Games, apuesta por una experiencia tan emotiva como cinematográfica. Esta aventura de plataformas y puzzles en 2D les pone en la piel de un joven que huye mientras forja un vínculo inseparable con un cervatillo. Sin una sola línea de diálogo, el juego cuenta su historia a través de la música, los escenarios y la cooperación entre sus dos protagonistas. Si te gustaron títulos como Limbo o Inside, aquí encontrarás este mismo estilo narrativo, pero con un tono mucho más luminoso y accesible. Los desafíos se basan en resolver puzzles, escabullirse de los peligros y escapar de algunas persecuciones, todo sin castigar al jugador con una dificultad excesiva. Esa decisión hace que la aventura fluya, aunque también le resta reto para quienes buscan una experiencia más exigente. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun. En 1826, Simón Bolívar defendía las fronteras con ejércitos. Hoy la soberanía también se defiende con firewalls. Si los datos viven en nubes extranjeras, la independencia es incompleta. No se puede ser naciones libres si sus datos, considerado el petróleo del siglo XXI, se almacenan en nubes extranjeras que actúan como los nuevos virreinatos. Una anfictionía digital exige infraestructuras propias para que la patria grande no sea una colonia de algoritmos ajenos, una bitácora cognitiva que conecta el pasado histórico con el presente hiperconectado. Acá el análisis, viajeros y viajeras del saber. El Congreso Anfictiónico de Panamá fue mucho más que una reunión de diplomáticos. Fue el mayor intento de Simón Bolívar por convertir la independencia en un proyecto de integración continental. Desde Panamá, el Libertador impulsó una confederación de repúblicas para proteger la soberanía de América frente a cualquier hegemonía externa. Aunque las rivalidades internas y las presiones extranjeras frenaron ese proyecto, el Congreso quedó como el primer gran antecedente de la unidad regional y un legado que hoy vuelve a cobrar vigencia ante los desafíos de un mundo cada vez más fragmentado. En 1826, Simón Bolívar reunió en Panamá a las nuevas repúblicas para diseñar la primera arquitectura de integración de América. Su objetivo era crear una alianza política y de defensa, basada en la cooperación y la soberanía compartida, aunque el proyecto fue bloqueado por las divisiones internas y las presiones externas. Dejó un principio que sigue vigente. En un mundo organizado por grandes bloques, la integración continúa siendo el mejor sistema para preservar la autodeterminación de los pueblos. Si en el siglo XIX la amenaza eran las flotas imperiales, en el siglo XXI lo son los monopolios tecnológicos y el control de los datos. 200 años después, el proyecto de Bolívar adquiere una nueva dimensión, una anfictionía digital, capaz de desarrollar infraestructura estratégica propia, servidores, satélites y redes de fibra óptica para ejercer soberanía tecnológica. Porque hoy la autodeterminación ya no depende solo del territorio, sino también del control de la información. En el siguiente gráfico verán cómo los principios bolivarianos dialogan con los desafíos tecnológicos de este tiempo. Principios bolivarianos con los desafíos tecnológicos contemporáneos. 1. De la Confederación de Estados a la integración digital. El sueño de Bolívar fue crear una confederación de pueblos, de México a Argentina,
para proteger su independencia de las potencias extranjeras. Geopolítica de los datos. La soberanía ya no depende solo de los ejércitos. Una anfictonía digital apuesta por nubes soberanas, cables regionales e infraestructura propia para evitar la dependencia tecnológica. Neutralidad y flujos. La integración regional exige neutralidad de la red y libre flujo de datos, como antes se protegían las aguas compartidas. 2. Lucha contra la infoxicación y la anarquía interior. Bolívar advirtió que la anarquía y la inexperiencia amenazaban a las nuevas repúblicas. Sociedad digital y estabilidad. La desinformación y la infoxicación digital generan anarquía, polarizan sociedades y amenazan la estabilidad. Defensa del derecho público americano. El derecho público americano hoy exige reglas regionales para la inteligencia artificial y la ética digital. 3. Istmo de Panamá. Del emporio del universo al hub digital. Bolívar soñó al Istmo como el gran puente global entre continentes, comercios y pueblos. Conectividad global. Panamá pasó de puente geográfico a nodo digital, con cables de fibra óptica que conectan continentes. Con el Congreso Anfictiónico de Panamá, Bolívar no buscaba solo una alianza, sino una soberanía colectiva para América. Aunque las divisiones internas limitaron su alcance, su legado se convirtió en el gran antecedente de la integración regional. 2 siglos después, ese desafío se traslada a un nuevo territorio, la red. En la era de la inteligencia artificial y los datos, la independencia también se disputa en el espacio digital. Conozcan otros aspectos en el siguiente material. Anfictionía 4.0. Auditoría de la soberanía continental, 1826-2026. Arquitectura de unidad. El cuerpo político. Promesa bolivariana 1826. Confederación de Naciones. El mandato de fusionar las repúblicas en un solo cuerpo político indestructible. Realidad contemporánea 2026. Integración de bloques, operatividad a través del ALBA TCP, CELAC y convenios de cooperación tecnocientífica. Desafío. Las divisiones internas y los intereses transnacionales siguen fragmentando la arquitectura de integración regional. Blindaje jurídico. La soberanía del BIT. Promesa bolivariana 1826. Derecho público americano. Crear un marco legal propio basado en la paz y el arbitraje mutuo. Realidad contemporánea 2026. Gobernanza digital. Esfuerzos por regular el ciberespacio y proteger la identidad digital frente al extractivismo de datos. Desafío. Plataformas e infraestructuras extranjeras reducen el control sobre los propios datos. Proyección de poder, majestad y geopolítica. Promesa bolivariana 1826. América como reina de las naciones. La visión de una región líder en el equilibrio del universo. Realidad contemporánea 2026. La disputa estratégica pasa por la energía, el litio y el talento de la economía del conocimiento. Desafío. Solo la unidad regional permite negociar de igual a igual con las grandes potencias. Desde 1813, Bolívar no solo lideró batallas, también diseñó una visión de orden y cooperación para la América independiente. Ese proyecto alcanzó su punto máximo en el Congreso Anfictiónico de 1826 y hoy enfrenta un nuevo desafío: construir una soberanía digital regional. En la era de los datos y la inteligencia artificial, la integración dejó de ser solo una aspiración política. Es una necesidad estratégica para que América Latina, el Caribe y el sur global definan sus propias reglas tecnológicas. El Congreso de Panamá de 1826 fue más que una reunión diplomática. Fue el primer intento de construir una unidad continental para defender la soberanía de América. Bolívar buscó crear una alianza capaz de proteger la independencia, aunque las divisiones internas y las presiones externas limitaron su alcance. 2 siglos después,
Ese ideal enfrenta un nuevo escenario. La soberanía ya no solo se defiende en las fronteras, sino también en los datos, la infraestructura y la tecnología. La anfictonía del siglo XXI exige pasar de consumidores a creadores de conocimiento, ciencia e innovación. El libertador Simón Bolívar temía que las anarquías destruyeran las nuevas repúblicas. Hoy, el desorden planificado también se propaga a la velocidad de un algoritmo. Fake news, desinformación, manipulación y burbujas digitales que definen el campo de batalla. La unidad que el Congreso anfictiónico quiso proteger ya no solo se defiende en las fronteras, sino también en el ecosistema informativo. Hacemos una pausa, pero antes les invito a viajar en la data. La anfictionía digital propone dejar atrás el papel de simples consumidores de tecnología para construir de manera conjunta una infraestructura digital propia. La iniciativa impulsa una nube soberana, redes estratégicas compartidas y un marco común de gobernanza capaz de proteger los datos de la región frente a los desafíos de la economía digital global. En otras palabras, plantea que la información, la infraestructura y el desarrollo tecnológico también sean pilares de la soberanía regional. El concepto toma su nombre de la anfictionía, la antigua idea de alianzas entre pueblos para defender intereses comunes, pero la traslada al siglo XXI. Ya no se trata de proteger fronteras físicas, sino el territorio invisible donde hoy se mueven los datos, los algoritmos y la identidad digital. En un mundo donde los datos son uno de los recursos más valiosos, la pregunta ya no es solo quién crea la tecnología, sino quién controla el futuro digital. Despegue inmediato para desafiar la gravedad del conocimiento y navegar el tejido de la Vía Láctea. Desde este observatorio de Telesur ampliamos conocimientos sobre los enigmas del cosmos profundo. La frontera del saber está ante nosotros. Iniciamos propulsión interestelar para entrar en Fuera de órbita. Un equipo internacional liderado por astrónomos del Centro de Astrobiología de España logró detectar por primera vez azúcar en el medio interestelar. El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, identificó eritrulosa, una molécula orgánica formada por 4 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno, en una nebulosa cercana al centro de la Vía Láctea. El descubrimiento demuestra que moléculas complejas, fundamentales para la química prebiótica, pueden formarse de manera natural en las extremas condiciones del espacio, aunque azúcares como la ribosa o la glucosa ya habían sido encontrados en meteoritos y asteroides. Nunca se había confirmado su presencia en las nubes de gas y polvo que existen entre las estrellas. El hallazgo refuerza la hipótesis de que los hielos cósmicos pudieron transportar compuestos orgánicos a mundos habitables, pero aún no prueba que estas moléculas sobrevivieran ese viaje, ni que participaran directamente en la formación del ADN o el ARN primitivos. Lo que sí confirma es que los ladrillos químicos de la vida podrían estar mucho más extendidos en el universo de lo que se imaginaba. Deja tu teléfono sobre la mesa. Si se balancea por la joroba de su cámara, no es un error de diseño, es la física imponiendo sus reglas. Durante siglos, obtener imágenes nítidas ha exigido lentes gruesas y apiladas, pero la nanotecnología acaba de romper ese paradigma. Acompáñanos en este viaje atómico, en el difícil de creer de esta semana. ¿Y si las cámaras del futuro dejaran de usar lentes de vidrio? Esa posibilidad está cada vez más cerca gracias a los metalentes del óxido de zinc, láminas nanométricas casi planas, diseñadas átomo a átomo, capaces de manipular la luz con una precisión inédita. A diferencia de las lentes tradicionales, reúnen varias funciones ópticas en una sola superficie, lo que podría eliminar el voluminoso módulo de cámaras de los smartphones y abrir paso a endoscopios ultrafinos,
gafas de realidad aumentada más ligeras, microscopios compactos, drones y nanosatélites. Aunque la tecnología aún está en fase de validación, los investigadores trabajan para superar desafíos como la producción a gran escala, la durabilidad de los materiales y su integración como la industria de semiconductores. Más que una innovación comercial, este avance redefine la forma de controlar la luz al concentrar complejas funciones ópticas en una superficie plana. Los metalentes inauguran una nueva generación de sensores y dispositivos científicos más pequeños, livianos y eficientes. Los códigos cambiaron de la diplomacia a la tecnología, pero el sueño del libertador Simón Bolívar sigue siendo el mismo: unidad o nada. La verdadera emancipación del siglo XXI ante las amenazas del colonialismo digital es el software libre y la inteligencia artificial con sello latinoamericano y caribeño. Y a propósito de esto, una frase del genio de América que sintetiza su visión integracionista y continental de la independencia. Para nosotros, la patria es América. Sigamos explorando juntos. Nos vemos en las redes que aprecian en sus pantallas en la próxima travesía cognitiva. Hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.